¿Vivimos en un estado policial, como denuncia la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo creo que es permitirme una salida de tono, por no decir otra cosa. Vivimos en una democracia plena, en una de las democracias plenas, y quizás alguien que no tiene mucha conciencia de lo que es la realidad de otros países se permita el lujo de decir, y ahora sí que lo voy a decir, esas sandeces. Yo le quería preguntar por una noticia que ha avanzado la cadena SER hace unos minutos sobre la famosa búsqueda que se habría hecho desde la Policía Nacional de nombres concretos de dirigentes de Podemos, unos 50 si no recuerdo mal. Dice la cadena SER que la Policía Nacional no ha hallado indicios de espionaje a los líderes de Podemos. No sé si nos lo puede confirmar y qué conclusiones ha llegado la Policía Nacional. Bueno, como sabéis, esa es una investigación que está judicializada. Quien dirige la investigación es un juez. Quien realiza los informes a instancia del juez, en este caso es la Policía Nacional, y evidentemente sería harto peligroso que el Ministerio, y en concreto el Ministro del Interior, hiciera un seguimiento de esa investigación o tuviera algún conocimiento del que no tendría que ser parte. Quizá eso era en otros momentos. En estos momentos la policía, cuando es policía judicial, actúa bajo la dirección estricta del juez de instrucción competente, a quien tiene que reportar todos los informes, y evidentemente no me los tiene que reportar a mí. Ayer del diario El Mundo, del presidente con Víctor de Aldama, uno de los que sería cabecilla de esa red del caso Koldo, del caso Ábalos. Desde el Gobierno se insiste en que es una foto puntual. Cuéntenos un poco el contexto de cómo se hizo esa fotografía. Hombre, yo el contexto lo conozco también por las noticias que he recibido. Yo creo que en ese acto no estuve, es en un acto, en un mitin, en una presentación de una candidatura donde acuden plurales personas, donde el presidente del Gobierno se saca cientos de fotos en cada mitin, por no decir miles de fotos en cada mitin. O sea, no tiene evidentemente ninguna significación, y ayer lo refirió expresamente el presidente del Gobierno cuando compañeros vuestros le hicieron una pregunta en el viaje a la India. Pero aunque sea repetitivo hacer una comparativa, pero creo que tiene que quedar claro, porque hay fotos que no prescriben. Y el señor Feijóo tiene una foto que no es de un simpatizante, alguien que se la pide en la calle, sino de alguien con el que comparte vacaciones, que comparte intimidad, y se trata de un narcotraficante. Y llevamos años pidiéndole explicaciones a esa fotografía y a esa concreta intimidad. ¿Cuál es su respuesta? El silencio. Lo cual es preocupante. Sí, ¿cómo han recibido en el Palacio de la Moncloa, en el Gobierno, que se publique esta fotografía, ministro? Pues, ¿cómo decirlo, Silvia? Ya es el hartazgo, es la publicación de noticias que no tienen ningún trasfondo, que no tienen ningún contenido, que la única finalidad es tratar de enfangar todo, tratar de generar un clima de hostilidad hacia un gobierno cuando no se tiene ningún proyecto político, proyecto de gobierno, cuando simplemente hay una ausencia de todo y una falta de escrúpulos absoluta. ¿A usted le consta que en ese acto el señor Aldama estuviera en una zona privilegiada? O sea, donde se reservan asientos, etcétera, etcétera. A mí no me consta para nada, pero eso de hablar de zonas privilegiadas en unos mítines, etcétera, me parece también un poco absurdo. ¿Usted ha conocido a Aldama? No. No vaya a ser que ahora tenga también una foto de un Eso es lo que le iba a decir. No le conozco a Aldama. No, ya no se puede decir nada, pero quiero decir, desde luego lo que sí puedo ratificar es que no le conozco, no he intercambiado palabras conociendo que fuera él, ni desde luego me he reunido, ni sé nada de él. En algún momento, ministro... Nada de él que no sea por las informaciones actuales, quiero decir. ¿En algún momento a usted le llegó algún tipo de información, algún tipo de comentario relacionado con posibles irregularidades del ministro Ábalos? No, nunca me llegó, Silvia, y para mí también fue un golpe importante, porque ha sido una persona con la que he compartido Consejo de Ministros, con la que he compartido momentos difíciles en la política, como fue el momento de la pandemia,
y desde luego algo como lo que se le imputa provisionalmente, que no se le ha imputado todavía provisionalmente, pero algo como lo que se recoge en la exposición razonada del juez Ismael Moreno y que ha elevado al Tribunal Supremo, pues para mí es realmente de una preocupación máxima y diría de un disgusto personal también importante. Sí que hubo por parte del Ministerio del Interior una compra de mascarillas a esa empresa, a una de las empresas de la trama. ¿Cómo se desarrolló esa compra? ¿Hubo mediación por parte de alguien? ¿Qué sabe? Bueno, lo que sabemos, hemos dicho en primer lugar, esa compra por parte del Ministerio del Interior, que compramos a distintas empresas. En momentos que era muy difícil, el mercado nacional no existía, únicamente estaba el mercado asiático y donde evidentemente dentro del centro se estableció con el estado de alarma, dentro del Ministerio del Interior, como una de las autoridades competentes, se estableció lo que se llama un centro de coordinación con el fin de determinar y de hacer un seguimiento de todas las políticas de seguridad en ese ámbito. Y en ese centro de coordinación se tuvo conocimiento que había una posibilidad, una vía, entre otras, de adquisición de mascarillas que venía del Ministerio de Transportes porque habían adquirido ya a una empresa, tanto Puertos del Estado, creo recordar, como Adif. Y en ese sentido, esa fue la introducción hacia la adquisición de esas mascarillas a esa empresa, que también se adquirieron a otras empresas y en relación a la misma todo fue de una forma legal, con una declaración de emergencia de la contratación, con todos los controles de la intervención del Tribunal de Cuentas, sin haberse detectado, porque no existió ninguna irregularidad y esas mascarillas adquiridas fueron perfectamente aptas para su utilización por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones e internos en centros penitenciarios. Bueno, están preocupados por el desgaste, el daño que puede hacer este caso al gobierno de coalición, a un gobierno de coalición de izquierdas. A ver, ha sido algo que ha provocado en el entorno progresista una concreta conmoción, pero desde luego no estamos preocupados en relación a lo que es la coalición de gobierno y mucho menos a todo el trabajo, a todos los proyectos que tenemos ya en marcha para esta legislatura, que como ha dicho el presidente del Gobierno, pues todavía le quedan 2 años y medio de desarrollo. Pero dicho eso, es cierto que la conmoción es importante, sobre todo porque para este Gobierno, para un Gobierno progresista, realmente las políticas feministas están en nuestra base, en nuestro ADN, en nuestro núcleo duro. Yo creo que sinceramente eso es lo que ha determinado pues, ese halo de tristeza, pero también el convencimiento de que seguimos avanzando en políticas feministas de una forma clara y evidente. Nada nos va a parar y dejemos ahora que Sumar, que desde el principio, y como también ya se ha referido, actuó de una forma, entendemos que rápida, contundente, pues haga ese proceso necesario e imprescindible y que tiene que ser rápido en su caso de asunción de responsabilidades, porque no hay que obviar que la cuestión es grave. Ministro, estábamos hablando de una frase que al hilo del caso Errejón pues, se ha difundido, es se sabía, lo que se sabía. ¿Usted personalmente tuvo noticia de algún caso de abuso, acoso relacionado con el exportavoz de Sumar? No, para nada. No he tenido ninguna noticia al respecto. Incluso te podría decir, Silvia, que cuando oí el primer minuto la noticia de su dimisión, no podía entender que no obedeciera, sino quizás a un cansancio por esta situación política actual, por el tiempo que él ya llevaba desarrollando la actividad política y quizás porque quería emprender un nuevo desarrollo profesional. A los pocos minutos, cuando tengo conocimiento de por dónde podían ir las causas, realmente para mí fue un shock.